Guatemala entregará a los Estados Unidos a la fiscal general Consuelo Porras. Este martes 7 de mayo llegó al país el secretario de Estado Antony Blinken, mientras que congresistas estadounidenses piden al secretario de Estado que rinda cuentas sobre la influencia norteamericana en asuntos legislativos de Guatemala. A un día de que el secretario de Estado llegara a Guatemala, el presidente de este país presentó ante el Congreso un proyecto de reforma para destituir a la fiscal general de este país, misma que tiene sanciones por los Estados Unidos. Y es que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, caminó este pasado lunes desde la Casa del Gobierno hasta el edificio del Congreso para entregar personalmente un proyecto de reforma legal para destituir a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras. La fiscal Porras, sobre quien pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea al considerarla corrupta, puso en jaque la transición presidencial de enero pasado al emprender en 2023 acciones judiciales contra la elección de Arévalo y su partido Semilla. La fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y tráfico de mercancías y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya, afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Congreso. En su mensaje al país el pasado domingo en la noche, el primero desde que logró asumir el poder en enero, Arévalo afirmó que busca abrir el camino para que la fiscal general rinda cuentas y sea removida de su cargo en el marco de la ley. Pero el presidente carece de facultades para remover a Porras, quien dirige desde 2018 la Fiscalía y tiene mandato hasta 2026. Se trata de la iniciativa más enérgica del mandatario socialdemócrata en sus casi 120 días de gobierno contra la fiscal. Arévalo explicó que su proyecto de reforma sencillamente restablece los parámetros establecidos originalmente en la Constitución para la remoción del fiscal general. Hasta 2018, los presidentes guatemaltecos tenían atribuciones para remover a un fiscal general, pero el mismo Congreso quitó esas facultades. Arévalo admitió a los diputados que estar en contra de esta reforma es favorecer que se perpetúe la corrupción y la impunidad en el país. Pocas horas antes del discurso de Arévalo, el pasado domingo, la fiscal Porras presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, afirmando que el mandatario iba a anunciar acciones que pueden desembocar en atentados en contra de su integridad física y vida y de las de los demás funcionarios de la Fiscalía. Este martes 7 de mayo arribó a Guatemala Antony Blinken. Con motivo de su visita a Guatemala para atender la tercera reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo un encuentro con el presidente Bernardo Arévalo. Previo a dar inicio a la reunión ministerial, funcionarios guatemaltecos y estadounidenses se reunieron en el Palacio Nacional de la Cultura para el abordaje de temas de interés común. Además, el presidente Arévalo, por parte de Guatemala, estuvo presente el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, la secretaria privada de la presidencia, Ana Glenda Tejar, y el comisionado nacional contra la corrupción, Santiago Palomo. También se contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Se trata del primer encuentro presencial que sostiene el presidente Arévalo con el funcionario estadounidense, pues en otras ocasiones ha sostenido diálogos, pero de manera virtual. De acuerdo con el portavoz Matthew Miller, Blinken agradeció al presidente Arévalo por ser anfitrión de la tercera reunión ministerial. Uno de los temas principales fue la importancia de vías legales para el abordaje de la migración, además de fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y la promoción de la migración segura y ordenada. Otro punto de diálogo fue la implementación de acciones para mejorar la competitividad regional. Los funcionarios se comprometieron a trabajar de la mano por la democracia, prosperidad económica y seguridad en Guatemala y la región. Antes de que el presidente Arévalo tomara la posesión del cargo, el secretario Blinken le había mostrado su solidaridad en esa etapa complicada por la que Guatemala lucha. Durante una reunión de manera virtual sostenida en octubre del 2023, Blinken refrendó su total apoyo para contribuir con la defensa de la democracia en Guatemala. Además, le expresó su rechazo a las acciones ejecutadas por los entes de justicia guatemaltecos.
Al momento de la transición de mando, Blinken envió un mensaje en el que destacó que la llegada de Arévalo a la presidencia daba paso a una nueva etapa de cooperación migratoria regional entre Estados Unidos, México y Guatemala. Además, el jefe de la diplomacia estadounidense calificó la investidura del presidente Arévalo como un acontecimiento significativo para los guatemaltecos. Guatemala y Estados Unidos han dejado claro el compromiso de trabajar en conjunto para la regulación de la migración. Asimismo, buscan la creación e implementación de acciones de cooperación que permitan el desarrollo y con esto contrarrestar los casos de movilidad irregular. La visita de Blinken levanta sospechas a congresistas de los Estados Unidos, mismos que pidieron al Departamento de Estado que explique la influencia norteamericana en los asuntos legislativos de Guatemala. Y es que 11 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, en la que cuestionan mal uso de influencia en asuntos legislativos del Congreso de Guatemala. La carta es firmada por los congresistas Warren Davidson, María Elvira Salazar, Andy Ogles, Kate Self, Scott Perry, Carlos Jiménez, Christopher Smith, Andy Harris, David Lesko, Andy Biggs y Brian Matz. Según los congresistas, la influencia de los diplomáticos estadounidenses socava el libre ejercicio de la democracia de los miembros del Congreso guatemalteco y sirve para socavar el apoyo de Estados Unidos en Guatemala y la región. Aseguran que funcionarios de las dependencias estadounidenses no tienen autoridad para presionar cambios ideológicos en Guatemala que comprometan su constitución o valores arraigados relacionados con la vida y la familia. También indican que no deben utilizar herramientas sancionatorias para obligar a los legisladores guatemaltecos a votar de una u otra forma, pues incurrirían en violaciones a principios de soberanía y democracia. Los congresistas indican que cuando el Departamento de Estado o el USAID se involucran en asuntos de otras naciones, se socavan los valores que dicen apoyar. Señalan de llevar una agenda progresista y su preocupación por participación de funcionarios estadounidenses en asuntos guatemaltecos y de otras naciones conservadoras. Además de los señalamientos, los congresistas requieren a Blinken y Power que respondan si han amenazado con sanciones a miembros conservadores del Congreso guatemalteco, si han financiado ONGs para implementar cambios ideológicos y si se han reunido con diputados guatemaltecos para apoyar legislaciones. También les requieren que respondan si han invitado al embajador o a alguien de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, a miembros del Congreso guatemalteco, a tener reuniones en la embajada o residencia del embajador para discutir aprobación de leyes. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.